Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Sé prudente y no pierdas de vista la discreción, porque ella te llenará de vida. Podrás andar seguro, sin problemas ni tropiezos. Al acostarte no tendrás ningún temor y descansarás plácidamente. No temerás el desastre que venga de repente, ni a la desgracia que caiga sobre los malvados, porque Dios estará siempre contigo y evitará que caigas en una trampa. No te niegues a hacer el bien a quien lo necesita, cuando bien sabes que está en tu mano hacerlo. No le digas a alguien que venga mañana por la ayuda si tienes con qué dársela hoy mismo. No planifiques nada malo contra quien vive confiando en ti. Con estas hermosas palabras del libro de los Proverbios, le damos la más cordial bienvenida a este espacio, nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. En Navidad vamos a celebrar y disfrutar bellos momentos en familia. Noches de paz y mañanas de luz, y el dindón de las campanas sonará. Se respira la magia y lluvias de alegría y cosechas de amor. Nuestro oxígeno en esta Navidad te desea lo mejor. Feliz Navidad, te desea nuestro oxígeno, y que todo tu camino esté lleno de paz y de mucho amor. La dirección general es de Carlos Alberto Ramírez, Marian Aguilar, Juliet Mora y quien les habla, Guillermo Aguilar. Les decimos bienvenidos a nuestro programa. La asistencia de Oscar Giraldo y Juan Mosquera. Este programa, como ya lo saben, es producido por el portal caliradio.co, la emisora virtual amiga de El Medio Ambiente. Ustedes, nuestros escuchas, son tan importantes como nuestros invitados. Gracias por compartir su amistad con nosotros. Nuestro oxígeno. Somos sus muy buenos amigos. Como ya es conocido por ustedes, durante esta hermosa época de fin de año, estamos manejando una temática navideña donde estamos resaltando los valores y virtudes que poseemos los seres humanos. Y el día de hoy vamos a hablar de 4 muy importantes: la prudencia, la comprensión, la empatía y la generosidad. Empezamos entonces con la prudencia y podemos definir que la prudencia es un valor que consiste en obrar con cuidado de forma justa y adecuada. Ser prudente es actuar o hablar con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez, tratando de evitar posibles daños y respetando la vida, sentimientos y libertades de los demás. El término prudencia proviene entonces del latín prudentia y significa cordura y comprensión. También prevención. La prudencia requiere, en buen sentido, templanza, sabiduría, discernimiento y aplomo. Una persona prudente tiene la capacidad de considerar diferentes perspectivas, analizar las posibles consecuencias de sus acciones y tomar decisiones informadas. Si no se tiene una buena conducta o no se actúa con prudencia, por ejemplo, conduciendo el vehículo, pues se puede poner en riesgo la vida de otras personas y la nuestra propia. La prudencia implica entonces evitar los extremos sin necesidad de ser temerosos o indecisos, pero siendo conscientes de las implicaciones de nuestras acciones y tomando decisiones muy responsables. Antiguamente, los antiguos egipcios solían representar a la prudencia mediante una serpiente con 3 cabezas, una de león, una de lobo y una de perro, y se decía
que un individuo era prudente cuando tenía la astucia de las serpientes, el vigor y la fuerza de los leones, la agilidad y la rapidez de los lobos y la paciencia propia de los perros. La prudencia, entonces, es una virtud que es muy valorada, de allí que la sabiduría popular, a través de refranes y dichos, aconseje practicarla. Por eso se dice que más vale pájaro en mano que 100 volando. O bueno es pan duro cuando es seguro, que giran en torno a la idea de vivir con prudencia y valorando lo que se tiene. La felicidad que usted siente al escuchar las explosiones es el temor de otros seres vivos. Aumento del ritmo cardíaco y respiratorio que terminan en infartos. Pólvora de por medio, tragedia de por vida. Apaguemos la pólvora, encendamos la vida. En el catolicismo, la prudencia es una de las 4 virtudes cardinales, junto con la justicia, la templanza y la fortaleza. Según la Biblia, la prudencia trata de discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal en cada circunstancia y actuar en consecuencia, siguiendo el bien o huyendo del mal. Es por lo tanto una virtud muy importante que proviene de la sabiduría divina. La prudencia implica tener conocimiento y discernimiento para tomar decisiones sabias basadas en la voluntad y en los caminos de Dios. La prudencia se basa en el profundo respeto y reverencia hacia Dios, reconociendo su autoridad y su santidad. La prudencia implica tomar decisiones que estén en línea con los principios y mandamientos de Dios, según la religión católica o cristiana. También se relaciona con la cautela y la moderación en la vida diaria, pues la persona prudente evita situaciones peligrosas o tentaciones y ejerce control sobre sus acciones y emociones. Sin embargo, la prudencia también se manifiesta en la búsqueda de buenos consejos y en la disposición a recibir correcciones. Cuando le decimos a alguien que sea prudente, le estamos invitando a evitar acciones audaces y a evitar riesgos, a manejarse de manera conservadora para no equivocarse. La prudencia entonces también proviene del verbo provideo, que significa ver de lejos y prever. Esta previsión es el acto más importante de la prudencia, saber ver las dificultades que se nos van a presentar. La prudencia es el arte de vivir. Quien es prudente sabe vivir y sabe vivir bien y adecuadamente, con una forma que corresponde a una adecuada naturaleza. Es una virtud de carácter intelectual, por eso radica también en la inteligencia y la razón práctica, es decir, la inteligencia en cuanto aplicada a la acción, no en la razón especulativa como en el caso de la ciencia. La prudencia dirige el obrar, no el hacer. Es la recta razón de obrar. Es por tanto una razón perceptiva que nos dice a nosotros cómo actuar. En la virtud, el acto permanece en el sujeto y por lo tanto su materia es de carácter moral, porque lo que orienta es la conducta para que sean buenas las acciones. Ser buenas implica que están acordes al fin último de la persona. La prudencia entonces es una virtud cardinal porque de ella derivan otras virtudes y su función es dirigirlas. Pero entonces podemos también meditar sobre la ausencia de prudencia, lo que conocemos también como imprudencia. Falta de cautela, mesura, cuidado. Quien actúa con imprudencia, por lo tanto, lo hace sin un buen juicio. La imprudencia suele entonces reflejarse en conductas que ponen en peligro a uno mismo y a otras personas. Un hombre que conduce, para citar un ejemplo, a alta velocidad en una ciudad y sin frenar en las intersecciones, pues está actuando con imprudencia, ya que podría provocar accidentes gravísimos. La persona que realiza un trabajo en las alturas sin ningún arnés o equipo de protección
o de sujeción, pues también está cometiendo una imprudencia. Cuando se habla de los errores que han podido cometer un médico o un enfermero en el ejercicio de su labor y que pueden traer consigo consecuencias para sus pacientes, también se habla de imprudencia o de negligencia. En ocasiones hay quienes los usen como sinónimos, pero en realidad estos dos términos son diferentes. En el caso de los médicos, por ejemplo, una negligencia de esta índole se produce cuando el profesional no actúa de acuerdo a las normas de su profesión y tampoco acorde a las habilidades o destrezas que como tal debe tener. Por el contrario, la imprudencia tiene lugar cuando dicho profesional realiza una acción de forma temeraria, poniendo en riesgo, peligro, la recuperación o la propia vida del paciente en cuestión. En el terreno del derecho, la imprudencia se asocia a la culpa, provocada por la omisión de una diligencia necesaria para poder prever efectos en la acción. Cuando una culpa resulta grave y no puede excusarse, se trata de una imprudencia temeraria. Hablando entonces de imprudencia en este caso, es punible cuando se implica la existencia de una negligencia por parte de aquel que no tomó las debidas precauciones. Al accionar sin imprudencia y de manera inexcusable, la persona imprudente estaría cometiendo entonces un delito. Vamos a dar entonces algunos pequeños tips para aprender a ser prudentes. Recuerde que la prudencia nos permite evaluar las consecuencias que nuestras palabras y actos tendrán en nuestros interlocutores. Por tanto, para ponerla en práctica, a partir de ahora, antes de contestar de forma impulsiva y reaccionar dejándonos llevar por las emociones, pues reflexionemos un poco sobre qué sentiría la persona a la que se le está diciendo esto, o cómo puede uno mantener la serenidad y la calma antes de contestar a la persona si nosotros de pronto tenemos enfado o rabia. Sepamos entonces medir nuestras palabras. Cuando nos encontremos en una situación de conflicto, por ejemplo, vamos a utilizar un lenguaje y tono que respete la dignidad de la otra persona. Discrepar en los diferentes temas es algo que es habitual y nos pone a prueba nuestra madurez emocional a la hora de expresarnos. En lugar de buscar justificarnos o culpar a otros o avergonzar a alguien, pues vamos a desarrollar un autocontrol de nosotros mismos, vamos a hacer uso de la humildad también para entender otros puntos de vista y mantenernos dispuestos siempre a encontrar soluciones. Cuando vayamos a compartir información sobre una situación o sobre alguien o sobre algo en especial, pues pensemos siempre en las características de esa información, de cuál es su origen y de cuál es su naturaleza. No vayamos creyendo todo lo que nos digan o todo lo que leamos o todo lo que a nuestros oídos llegue. ¿Cuál es el grado de confidencialidad que crees tú es necesario tener sobre ese tipo de información, por ejemplo? ¿Con qué personas vas a compartir esa información? Es algo muy importante también. ¿Con qué detalle lo vas a compartir? Yo creo que es mejor un poco reflexionar siempre antes de hacer estas comunicaciones y antes de llevar esta información para tratarla con la discreción y cautela necesaria que debe de tener. Recuerda entonces a el filósofo griego Sócrates y los 3 filtros, que a su juicio son las preguntas que toda persona se debe formular antes de decir algo. Los 3 filtros de Sócrates son la verdad, la bondad y la utilidad. No olviden entonces que en esta época navideña, rezando las novenas, hay un gozo que dice que la prudencia hace a verdaderos sabios. No queme su dinero en pólvora. Que una explosión de alegría no se convierta en tragedia. Nuestro oxígeno de Todelar les desea feliz Navidad y para siempre prosperidad.
Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Marian y Guillermo Aguilar seguimos acompañándoles en este espacio nuestro, Oxígeno, la vida en nuestro medio. Cambiando ahora de virtud, pues vamos a hablar un poco sobre qué es la comprensión. Desde un punto de vista muy general, es la acción o la capacidad de conocer el significado o la motivación de las cosas. Se trata de una palabra derivada del verbo comprender y que tiene sus raíces en el vocablo latino comprehendere, compuesto a su vez por el prefijo con, que significa junto a, y las frases prae, antes, y gendere, atrapar o sujetar. De este modo, comprender puede entenderse como la acción de captar el antes de una cosa, es decir, de entender de dónde viene o cuál es su razón de ser. La palabra comprensión se utiliza en muchos contextos, todos diferentes, siendo el principal el que tiene que ver con la comunicación. Cuando nos comunicamos con alguien, estamos emitiendo y recibiendo mensajes que deben ser captados y entendidos. Esto quiere decir, deben de ser comprendidos. Nosotros, cuando transmitimos nuestro programa, ustedes están escuchando lo que nosotros les emitimos y está en nosotros expresarlo de tal manera que ustedes puedan comprender el espíritu del mensaje y lo que estamos transmitiendo. Es por eso que si nos hablan en otro idioma, usando un código que no conocemos, o incluso si nos hablan en el nuestro, pero en un modo muy complicado, bastante raro, bastante extraño, utilizando expresiones desconocidas para nosotros, pues solemos responder que no hemos entendido o comprendido, y en ese sentido comprender viene a ser un sinónimo de verbos como entender, captar o interpretar. Pero la comprensión de la que estamos hablando es la virtud de la comprensión. Lo anterior que hablábamos aplica naturalmente tanto a la lengua hablada como a la escrita. La capacidad de comprender un escrito depende de factores básicos como el idioma en que está escrito, pero también de la capacidad lingüística, o sea, el nivel de manejo del lenguaje y los conocimientos previos de quien lo lee. De esta manera, una persona puede leer un texto científico, por ejemplo, escrito en un lenguaje muy técnico, y aún así no comprenderlo, es decir, no ser capaz de captar el mensaje. Por otro lado, la comprensión lectora de las personas es su capacidad para leer e interpretar un texto captando las capas más profundas de su significado. A mayor comprensión, más niveles de sentido pueden captarse, mientras que a menor comprensión se queda la persona en las capas superficiales del sentido. Pero más que eso, estamos hablando de hecho de la virtud de la comprensión. La virtud que permite reconocer los distintos factores que influyen en los sentimientos o en el comportamiento de una persona y adecuar la propia actuación a esa realidad. La persona comprensiva toma conciencia de la existencia de los demás con sus circunstancias, sus problemas, sus necesidades, viviendo una caridad que todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera o todo lo tolera. Perdona con prontitud a los ofensores, buscando incluso argumentos que los disculpen o los excusen. Lema de los aborígenes americanos entonces era: antes de juzgar a una persona, camina durante 3 lunas en sus zapatos. Es el empeño de entender y ayudar a los otros, poniéndose en sus circunstancias, mirando las cosas desde sus puntos de vista, sentir con el otro, ser solidario, ponerse en su lugar, tener en cuenta sus vivencias anteriores y sus circunstancias en el presente. Implica entonces la empatía para recibir el marco interior en las otras personas y sus circunstancias emocionales como si uno fuera esa misma persona. Comprender y excusar es una prueba indiscutible de amor hacia los demás.
El comprensivo se ha impuesto una norma que afecta a la raíz de la caridad: no juzgar las íntimas intenciones de los demás, entre otras razones porque las desconoce. No percibimos de los demás sino unas pocas manifestaciones externas. Su intimidad frecuentemente se nos escapa. Se pueden ver las flaquezas del prójimo, pero hay un muro que impide penetrar su corazón y conocer plenamente su intención. La caridad no se limita a socorrer al necesitado de bienes económicos, se dirige antes que nada a respetar y comprender a cada individuo en cuanto tal en su intrínseca dignidad. La caridad, más que el dar, está en comprender. La verdadera comprensión lleva a saber acoger como una madre a su hijo, aunque a veces llegue sucio, no por ello lo va a despreciar. Quizás le riña, le forme problema, le llame la atención, pero lo limpia siempre, no se cansa y tampoco va y se lo entrega a su vecina. Necesaria entonces es la comprensión en la convivencia. Llámese convivencia en familia, llámese convivencia en un grupo de estudiantes de una facultad o llámese convivencia en una relación de pareja, dada la diversidad de opiniones por las que los hombres juzgamos y actuamos diversamente, la convivencia con quienes nos rodean requiere no ya soportar, sino también respetar positivamente esa variedad, aceptar que hay otros que piensan de distinta manera, que tienen otros gustos o aficiones, otra visión de las cosas, aceptar que hay personas a las que no somos simpáticos. Ninguno de esos motivos debe de ser un obstáculo para el diálogo, para la amistad. Esa actitud abierta y comprensiva es inseparable también del respeto a la libertad personal. Por eso el objetivo no es cambiar a los demás, hacerlos a nuestra medida, sino quererlos tal cual como son, con sus cualidades, con sus defectos, sin que por ello nosotros dejemos de intentar ayudarles o cambiar en lo que es objetivamente malo. Esta virtud entonces de la comprensión está relacionada también con la humildad. Solo es capaz de comprender quien es humilde. La soberbia impide el ejercicio de la comprensión, ya que lleva a agrandar las faltas con los demás y a empequeñecer y justificar las propias. Deforma la verdadera realidad de las cosas. Con razón se ha dicho que quien es duro con los demás es blando consigo mismo. En cambio, cuando hay humildad, surge fácil la disculpa para los defectos ajenos. La persona no se escandaliza, no se extraña, todo lo comprende, pues sabe que también él podrá tener los mismos defectos, cometer las mismas faltas. Es más, aprende a luchar en su vida personal con esas mismas virtudes que parecen faltar o carecer en las demás personas. Entonces, está en excelentes condiciones de poder ayudarles. Incluso el corregir no ha de faltar en la persona el bálsamo de la comprensión, porque cada uno antes de corregir a los demás procura también corregirse a sí mismo con no menor solicitud. Cuando se acepta a los demás como son, es posible ayudarles porque una persona comprendida abre su alma y se deja ayudar. Aunque haya algo en la persona que no podamos aceptar, juzgamos y hasta rechazamos sus ideas, pero no a la persona. En cambio, la falta de comprensión genera amargura y hace insoportable la convivencia con otros. La persona comprensiva jamás trata mal a otro, al error le llama error, pero al que está equivocado lo corrige con amor, si no, le podrá ayudar. Como aconsejaba San Juan de la Cruz: pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Así ha de ser también en esas circunstancias aparentemente intrascendentes que nos brindan el trabajo y las relaciones familiares y sociales. Nuestro oxígeno te desea feliz Navidad. Hacemos entonces una pequeña pausa en nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio.